Muy bienvenidos, muy buenas tardes, noches o mañanas, según donde nos estéis viendo este programa. Estamos con Ramón Gómez de Salazar, instructor de la Escuela Española de Supervivencia y Bushcraft. Bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Bien, hola Peter, buenas tardes, noches, días, según donde nos vean, nos escuchen, como has dicho tú, porque el mundo es muy grande y hay muchos usos horarios. Muy bien, encantado de volverte a ver después de hace tiempo. Pues De la verticalada que tuvimos la última vez, pues no he vuelto a verte, pero bien, todo tranquilo, bien. bueno, dice que el cariño y el amor acorta las distancias, así que Ramón, realmente con cariño es un gozo tenerte aquí. Eso está claro, querido amigo, está claro. Sí. Siempre es un privilegio formar parte de la Escuela Española de Supervivencia y hace un ratito hablábamos de la situación. Nosotros estamos aquí en España, hemos vivido apagones, danas, incendios en Galicia, terremotos, ahora mismo ahí en Canarias. Estamos viendo una situación complejísima donde la supervivencia es realmente vital. No es una opción. Supervivencia es realmente vida o muerte muchísimas veces. Pero ¿cómo empezó para ti ese interés por la supervivencia? ¿Cómo llegas a ser instructor de la Escuela Española de Supervivencia? Bueno, eso tengo que remontarme un poco más atrás, a mi vida profesional. Yo estudié farmacia, fui farmacéutico de Sanidad Nacional, del Ministerio de Sanidad. Luego trabajé estuve en Guinea Ecuatorial como cooperante en los años 80, una llamada vocacional, y luego pasé al Ministerio de Asuntos Exteriores a llevar programas de cooperación internacional, primeramente en temas de salud, luego diferentes aspectos y temas, y ya pues dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo pues he participado en temas de ayuda humanitaria, ayudas de emergencia, eh, donación de alimentos a diferentes países, coger un avión y llevar vacunas de cólera a Senegal, por ejemplo, o estar en los campos de refugiados de Zaire, Goma, 7 meses. Mi último destino, y ya con esto concluyo mi vida tarea profesional, en Irak, en la zona de Bagdad y luego de Iguanilla, pues eso es lo que me hizo un poco tener el gusanillo de haber vivido pues desastres naturales, desastres provocados por el hombre. Y pues un verano estaba yo en mi camping con mi caravana y viendo el tema, digo, tengo que formarme en alguna cosa más específica de temas de supervivencia, y encontré la escuela, y encontré a Ignacio, y desde Sí. entonces, pues digamos, entre comillas, me enamoré del tema. Mi primer curso fue en Granada, en el Barranco de Luna, que me encantó. Luego hice otro curso en la zona de Granada, en Castelltoferro, en la playa, y así sucesivamente hasta poder for- perdón, formarme y seguir adelante Me en la impresiona escuela. muchísimo ver todo ese currículum que nos acabas de dar, que me muestra que eres una persona extremadamente preparada, que has vivido situaciones complejas donde creo que ninguno de nosotros habremos vivido, y aún así deseas apuntarte a un curso de supervivencia y aprendes ahí cosas que fueron increíbles. Pues sí, la vida es importante estar activo y aprender. Si no aprendemos, pues nos morimos. Podemos aprender de muchas cosas, ¿no? Y de las aficiones, pues eh, he tenido también otro tipo de aficiones, de las cuales la mayoría ha sido autodidacta, aunque que también he tenido formación reglada y me he tenido que examinar, como todo el mundo. Y bueno, los nervios, el canguelo y esas cosas, pues hacen que te estreses, pero sí, siempre hay que estar activo, y más una vez jubilado, no estar, con perdón de la gente que le guste el dominó u otras, o las cartas, que me La parece muy petanca. loable, pero a mí no me va. Soy más de campo, de terreno, como lo he Yo creo sido que no te has siempre. jubilado, Ramón, no te has No, jubilado. no. No tengo, con los 7 nietos de vez en cuando tampoco. O sea, pues nada. Qué bueno. En esta pequeña conversación que vamos a tener en esta tarde, vamos a estar hablando realmente de una de las cosas que sé que te apasiona y es la comunicación. Y la comunicación especialmente por emisora, a veces comúnmente llamado radio, ¿no? Por los walkie-talkies que veo ahí en primera instancia. Y vamos a estar viendo esos juguetes que yo le llamo porque sí, son vitales. En la mochila de 72 horas tenemos estos aparatos preparados siempre
y es algo que tienen los cursos. Pero muchas veces encuentro pues falta de información o falta de saber cómo manejarlo o falsas ideas. Entonces, en este tiempo juntos vamos a estar despejando algunos de esos falsos conceptos. Así que voy a empezar haciéndote algunas preguntas en cuanto a comunicación. Vamos a centrarnos ahí en este tema porque creo que comunicación es vital en supervivencia. ¿Es así? Sí, una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida profesional y después es que cuando hay un conflicto o una catástrofe, que ya, como te digo, puede ser provocada por efecto natural o por el hombre, una de las cosas que primero se caen son las comunicaciones. No sé si sabrás que te lo digo, yo soy voluntario también ahora de Cruz Roja y estoy en la Unidad de Respuesta a Emergencia Internacional de Clínica de Emergencia como sanitario, pero también con el tema de la ERU de comunicaciones, pues bueno, solemos colaborar. Y una de las ERUs que suelen pedir bastante son las de comunicaciones, porque cuando el tema digital, las comunicaciones, las antenas, todo se va, se cae, pues hay falta de información y de comunicación. Una de las cosas importantes en la supervivencia es estar informado. Y en la mochila de 72 horas es importante llevar una pequeña radio, aunque sea de broadcast, una emisora de información normal, de las que llevamos antiguamente para oír los partidos de fútbol o antiguamente otras cosas, las telenovelas, ¿no? Entonces, es muy importante la información. ¿Qué ocurre? Que se nos va el internet, se nos va la cobertura y no tenemos ningún tipo de información. Entonces, la radio analógica de toda la vida es la que nos puede sacar de diferentes atascos en un momento de información. Lo hemos vivido durante el apagón que Correcto, tuvimos sí. hace unos meses, casi un año. Entonces ahí todo el mundo con radios pequeñas fueron los chinos a comprar o en las radios de las emisoras de los propios coches, escuchando qué pasaba, para cuándo llegaba, etcétera, etcétera. Estuvimos sin cobertura, no tuvimos móviles, los repetidores pues se agotaron las baterías y como no tenían alimentación pues tampoco dejaron de funcionar y las personas que somos radioaficionados, yo soy radioaficionado, tengo un indicativo, lo voy a decir, Eco Alfa 4 Teleco Víctor, y os animo a todas las personas que veáis este vídeo que os sacáis la licencia y el indicativo de radioaficionado. ¿Por qué? Porque es muy importante, aunque en una situación de emergencia nos va a dar igual, pero no nos va a dar igual. Nos va a enseñar técnicas, nos va a enseñar modos de hablar, nos va a enseñar códigos, que es importante para cuando establezcamos una pauta de comunicación, que es fundamental. Si no se hace un gallinero, un guirigay, y aquí todo el mundo quiere entrar y hay que tener unos códigos, unas pautas y un control. Correcto, eso es la enseñanza reglada tan importante en radiocomunicación y estoy pensando también en mi propio entrenamiento militar, donde lo primero que aprendes es a cegar el enemigo a través de cegar la comunicación. Por lo tanto, cuando no hay comunicación es donde viene el caos. Y lo vimos muy claramente, como bien has dicho, en el apagón, cuando en esa ocasión, para muchos por primera vez, se dan cuenta que el móvil no funciona, que no pueden comunicarse con la familia, no pueden comunicarse con los hijos. No hay manera de poder recibir información, a no ser que sea por esa radio de petaca que nuestros abuelos usaban escuchando los partidos de fútbol, me acuerdo bien de eso, y de repente vuelven a estar en acción y vuelven a tener esa importancia. Pero yo me pregunto, porque claro, tú has vivido muchísimo, ¿cuál ha sido una de las ocasiones donde te diste cuenta de la importancia de la comunicación a través de un walkie-talkie, a través de una radio? ¿Hubo alguna ocasión especial que puedas recordar y compartir con nosotros? Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando estuve en Guinea Ecuatorial, no había telefonía normal ni móviles. Entonces, para poder llamar desde Guinea Ecuatorial, yo estaba en Bata, en el continente, a España, a Madrid, tenía que esperar 7 horas de espera porque, claro, había mucho tráfico y solo había emisoras de radio analógica que comunicaban desde España al operador de Telefónica de Madrid y entonces era la única manera de poder hablar por teléfono.
por teléfono, o sea, por radio, porque era una comunicación de radio. Entonces, esa fue una experiencia que a mí me hizo pensar en el tema de la comunicación. Me hizo pensar en el tema de la... Por otro lado, mi familia, por parte paterna y materna, siempre han tenido afición a las radios y eso se lleva un poco en la sangre. Pero una de las situaciones más complejas que he estado ha sido cuando estuve en los campos de refugiados de Zaire, en Goma y en Bukavu, Sí. en los años 93 y 94. Allí totalmente toda la comunicación que teníamos era por radio, por mediante los walkie-talkie o las emisoras base o las emisoras móviles de los coches. ¿Por qué? Porque no había cobertura de teléfonos móviles y en el año 92, o sea, 93, 94, los móviles eran unos ladrillos, entonces en aquella época eran grandes y tal. Entonces, situaciones de compañeros con complicaciones, poder comunicar con base, porque siempre tiene que haber en estas situaciones una base que es la que da las instrucciones, da los códigos de peligro o da las advertencias necesarias para poder trabajar. Luego, yo, como radioaficionado, también en Guinea Ecuatorial, he utilizado la radio, que me costó mucho conseguir el indicativo de Guinea Ecuatorial, pues como aficionado a la radio, pues contactar pues con Japón, con Europa, con Estados Unidos, en Irak igual también, o sea, pero en Irak también el tema de la radio era importante para comunicarnos entre los vehículos que íbamos y poder establecer pautas de comportamiento ante ciertas situaciones. Si llegabas a un checkpoint o alguna situación, pues te comunicabas por radio y entonces con los canales privados que nosotros teníamos, que ya habíamos establecido adecuadamente, y podías informar a los coches que venían detrás o estar, oye, ¿qué hay? Tal. Una de las cosas que verás en organismos internacionales, pues verás y otras organizaciones humanitarias, aunque lleven equipos de telefonía vía satélite, siempre hay que llevar radio de comunicación. Y si es analógica, lo mejor. Ahora están los modos digitales, que ya hablaré en ese curso que tú quieres que comentemos. Aquí tengo una digital, pero esta va con tarjeta SIM. Esta va por internet. Y entonces, si no tienes internet, pues no puedes funcionar. Entonces, con esto puedo hablar con todo el mundo, hasta con Japón, con un amigo. Y con esto no. Con esto no puedo hablar con Japón. O sea que son diferentes modalidades de radio que podremos explicar si en algún momento te lo tienes. Situaciones críticas, pues mira, una vez pues con un vehículo pues averiado, con un problema serio, que no había manera de contactar, pues gracias a la comunicación de la radio vinieron otros compañeros con un coche más potente y pudieron sacar de la zona, ¿no? O en el desierto, cuando estuve en la zona de los campos de refugiados de Tindouf, en el Sahara, pues comunicarnos también por radio. O sea, la radio es fundamental en todo lo que suponga ayuda humanitaria o en los temas de supervivencia, ya sea supervivencia urbana, de zona de conflicto o supervivencia en cualquier medio. Es que es lo que estás diciendo, es tan importante y me gustaría que nuestros oyentes pudieran darse cuenta de la aplicación para la vida personal civil en caso de desastres naturales o situaciones urbanas complejas, o simplemente, como yo mismo he vivido, para ir a un parque de atracciones y no perder a la familia, poder comunicarse. También. Sí, en muchas películas hemos visto pues a los soldados utilizar un radio. Sé, y tú mismo ya hablarás más de esto en el curso, ¿no?, que hay ciertos protocolos, no se pueden utilizar los canales reservados para las fuerzas de seguridad, el ejército, ambulancias, etcétera. Pero sí que nos damos cuenta de que un walkie-talkie, un simple walkie-talkie, puede echarnos una mano extraordinaria desde la montaña donde no hay cobertura, por ejemplo, con los móviles, y sin embargo, a través de un sistema de walkie-talkie podemos pedir un Mayday, una ayuda, un EVASAN, una evacuación sanitaria. Y esas cosas realmente nos hablan de la importancia de radio. Por eso quiero invitar a los que nos escuchan a que puedan ver aquí el enlace, pondremos ahí información de la escuela, para que vengan a estos cursos a través también de internet, de Zoom, que sin duda alguna aportará mucha información. Ahora, Ramón,
Y yo sé que no podemos hacer una clase muy técnica en estos momentos, pero tienes ahí, me has enseñado un montón de aparatos. ¿Puedes hablarnos de ellos? ¿Puedes decirnos qué es eso y Bueno, cómo funciona un poco? te voy a hablar de las modalidades que hay para los walkie-talkie o también las emisoras base o de coche. Nosotros Ujú. tenemos en la línea, en la línea de radioaficionados y no son radios libres, tenemos los walkie-talkies, que es un Baofeng, una marca, no sé si puedo decir la marca o no, y si no la cortas, este Creo que es no se van a enfadar, aparece bastante. este es un walkie que transmite en VHF y en UHF y en las bandas establecidas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para radioaficionados, que son 144.000 hasta 145.999 megahercios en VHF. Y en Okay. UHF va desde la banda de 400, espera que te diga, a ver, 439, 999 hasta 446, me parece, Vale, 45, o muy sea, bien. Ujú. me lo sé de memoria. Entonces, esto necesitas un indicativo y un código para hablar con los compañeros. Este walkie tiene una potencia de emisión de 5 vatios y con 5 vatios en zonas que están despejadas, pues puedo llegar bastante. Normalmente, habitualmente hay repetidores que lo que hacen es ampliar la banda, o sea, Sí. la amplitud de emisión. Yo, por ejemplo, este fin de semana estaba en la provincia de Toledo, a unos 10 kilómetros de Toledo capital, y estaba escuchando el repetidor, el R82 de Bola del Mundo, en UHF, y resulta que yo pude entrar con una antena mayor porque lo importante es la antena, Sí. aparte del equipo. Y entonces, pues una antena mayor pude entrar y lo tengo lejos, ¿eh? O sea, no está cerca, tenemos casi 100 kilómetros o más 100 kilómetros. en Wow. línea recta más o menos, o sea que hay una, los repetidores ayudan y tal. Luego tengo en el sistema, este es el radioaficionado, luego Sí. tengo en el sistema libre es esto, que es de la casa Motorola, es un PMR, Personal Mobile Radio. Este es antiguo, de los que tenían 8 canales y luego una Sí. serie de subtonos. Los más modernos ya tienen 16 canales. Este equipo emite con una potencia de 0,5 vatios. Si este emite con 5 vatios y este con 0,5 vatios, ya os podéis imaginar las prestaciones de este con respecto a este. Entonces, Claro. pero esto está bien y ahora hay una iniciativa para que estos PMRs puedan llegar a tener 4 vatios y 4 vatios ya es una potencia guapa, digamos, Considerable. adecuada para que Sí. podamos tener mayor alcance. Es un proyecto que está en ciernes y hay que pedir muchos permisos a la IATA, a la Asociación Internacional de Comunicaciones, a Europa, Madrid, en fin, es un proyecto que no es inminente, va a largo plazo. Entonces, esto, normalmente lo que tú dices para ir a estar en un centro comercial o estar en un parque de atracciones y te has perdido, pues en vez de coger el móvil, pues llamas. Que no tienes cobertura, pues llamas con esto Ya. y puedes perfectamente estar afiliado. Yo he tenido pruebas con estos equipos y he alcanzado 20 kilómetros, claro, de pico a pico, De pico a en pico, línea claro. recta, donde no hay obstáculos, ni edificios, ni estás en una vaguada, también hay zonas de sombra, ¿no? Entonces, pues bueno, este es de zona libre. Este que te voy a enseñar también es libre, es el famoso banda ciudadana, el CB antiguo que llevaban los Sí. camioneros americanos o españoles para hablar. Este es un walkie-talkie de banda ciudadana que emite en las frecuencias que antiguamente eran de radioaficionados con licencia y tenías que ir a telecomunicaciones, llevar el equipo homologado, que te lo revisaran y te daban una licencia, pagabas tu tasa y tenías un indicativo. Esto tiene 4 vatios, esta antena es la original, pero yo tengo esta otra antena aquí, que es extensible, y con esta antena puedo llegar más lejos y hablar. De hecho,
escucho a gente de países del este, Inglaterra, y Wow. este no tiene la peculiaridad como los que son las bases que tiene banda lateral. Eso ya lo hablaremos en el curso porque es un Sí, tema más sí. complejo. Y yo con este equipo escucho en momentos que hay buena propagación y la ionosfera está bien, gente de Hispanoamérica. Con Puedo un escuchar a gente walkie, no estamos con hablando este walking. de una Con emisora. este, claro, pero yo no puedo transmitir con 4 vatios porque la gente lo que hace emite con emisoras con una potencia de puede llegar hasta 500 vatios con amplificadores. O sea que Claro. estas son las dos modalidades que son libres y que yo recomiendo a todo el mundo que las tenga. Animo a la gente a que se saque el indicativo para usar esto. En caso de catástrofe, emergencia tal, yo no voy a decir si se puede usar o no se puede usar, porque como radioaficionado no lo puedo decir, pero en caso de una emergencia, yo pediría permiso, hablaría con mucha educación y posiblemente alguien te escucharía y te haría caso y te atendería en caso de una emergencia. En caso normal, normalmente no se permite que la gente haga y si te cazan o te pillan usando los walkies sin un indicativo, la multa que te puede poner la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones puede ser alta. Luego tenemos la otra variedad, que esto es libre también, pero tienes que tener un indicativo, también puede ser libre, pero normalmente te piden, porque no hay abusos, un indicativo. Este lleva una tarjeta SIM y funciona por Ajá. la vía de Internet. Entonces es un equipo que usa la aplicación Cello o TeamSpeak. Hay varias vía Internet o a través del ordenador, etcétera, etcétera. Entonces estas son las modalidades que tienen. Este es otro tipo de PMR más sofisticado que lo puedes programar, tiene un poco más de potencia y solo lo podemos usar los radioaficionados. También lo pueden usar las otras personas en caso de una muy extrema necesidad, por no poder eh, tener complicaciones, ¿me entiendes, no? Sí, sí, sí. Y bueno, Muy bueno que digas esto es eso. lo que hay. Yo disfruto mucho y como buen radioaficionado nos gusta mucho el cacharreo. Y como ves, aquí esta es mi última adquisición y siempre tenemos colecciones de equipos y de radio. O sea que Bueno, eso bueno, es, Peter. ese cacharreo tengo bien entendido, ¿no? Que fue extraordinario. Te hablo de unos años atrás, cuando tener un chicken van, una radio ahí en el camión, como tú Sí, decías, ¿no? En Estados Unidos recuerdo que cuando había época de huracanes se hacían incluso jornadas de prueba para probar todos esos cacharreos y trajeron muchos inventos, muchas oportunidades para poder ser aplicadas en la vida normal y en el rescate. Por eso lo que estamos hablando de comunicaciones es tan importante y animar a los que nos escuchan a tener uno de estos aparatos en la mochila de 72 horas, a estar preparado. Incluso yo animo a que dentro de la familia, ¿verdad? Puedan tener en el coche o en casa para poder comunicar en caso de emergencia, porque eso es vital, yo creo. Ujú. sí, como dices tú, Estados Unidos y algunos países de Europa es importante. De hecho, los jamborees, que se habrás oído hablar, un Sí, jamboree es hacer una especie de, digamos, de exhibición con niños para enseñarles y que empiecen a amar la radioafición y la comunicación. Entonces se habla, se montan unos equipos, se hablan, se dan clases y empezar poco a poco con las escuelas, los colegios, a que la gente sepa. Ahora tienen los móviles, saben manejarlos muy bien, pero llega un momento de una falta de cobertura y una falta de batería, ya todo el mundo se desespera y no sabe que no tiene alternativas. Entonces, la importancia, como dices tú, de llevar una mochila de 72 horas, un simple walkie de estos o una emisora, esta ya es bastante más el poder adquisitivo. Esto te puede costar uno de estos normalitos 40, si es de marca china, pues más barato. Este ya es marca europea, italiano y es más caro. Entonces, depende del poder adquisitivo que tengas, pues elegir una u otra cosa, eh, digamos, tipo y que sea de uso libre. También luego más adelante, pues usar los
Ahora vienen teléfonos en los cuales, que son muy potentes, con unas baterías muy importantes y ya vienen integrados con una antena y con posibilidad de hacer digital o a través de las antenas de telefonía o analógico. Tienes U y VHF en el propio teléfono, son grandes. El otro día vino al curso un compañero que tiene uno, es un equipo caro, pero es una alternativa. Entonces, una batería que te dura bastante, porque lo importante de los equipos es la batería. Cuanto más potencia tenga la batería, más durabilidad tiene y la potencia del equipo te la da la batería. Esta lleva 3 pilas de AA y esto lleva una batería de litio. Entonces, esto aguanta poco. Bueno, si pones 3 pilas de litio, pues te aguantará más, porque la modernidad pues influye, ¿no? Ya sabes que todo este tema electrónico avanza, que no veas. Y los chinos pues han pegado un adelanto en todo el tema de walkies, comunicaciones, equipos, etcétera, etcétera. Los americanos, que tenían una buena cosa que se ha dejado de hacer porque pues los equipos van evolucionando, los famosos HeadKit, equipos que tú te lo hacías por kit, ibas montándolo con las piezas y tal, y entonces aquello era el cacharreo y sigue siendo cacharreo. ¿Qué ocurre ahora? Pues mira, yo tengo un equipo de los años 64, japonés, de una marca conocida, que lo vi en Nicaragua, que es cuando estuve trabajando allí, es cuando yo empecé más fuerte la radiocomunicación, y entonces pues me lo empezaron a hacer y un radioaficionado que había trabajado en las Fuerzas Aéreas Americanas en Panamá era el que reparaba los equipos y me lo arregló y lo tengo operativo y funcionando. De vez en cuando lo enciendo para que no sé esto. Y él me decía que lo más importante en el tema de la comunicación es una buena antena. Si este equipo puede costar X dinero, una buena antena es fundamental, porque una buena antena te hace que puedas llegar y tener con la mejor propagación y llegar mejor. Entonces, importancia, una buena antena en cualquier equipo. Y que esté adecuada. Sí, recuerdo un caso, yo estaba con un compañero y necesitábamos comunicarnos, era quien desde España, con Estados Unidos, con su familia. Él tenía una emisora pequeña, una Cobra, y lo que hicimos fue poner un cable bipolar en todo el techo de la casa y pudimos comunicarnos con Estados Unidos. Entonces, el potencial que tiene la radiocomunicación a través de emisoras o walkies realmente es más de lo que llegamos a imaginar, ¿no? Como tú estás diciendo. Coleccionabas esas tarjetitas de diferentes... Las QSL, sí. Las QSL, tarjetas QSL. Mira, yo, como anécdota, decirte que tengo un equipo de HF, de todas las bandas, también tiene esto y también tiene esto, que lo compré precisamente cuando me fui a Irak para comunicarme, y una buena antena, y con 5 vatios he llegado a lugares increíbles. Con 5 vatios, pero claro, cuando transmites, dices que hablas en QRP, que es un código Q, que es importante conocerlo, y entonces QRP, la gente escucha QRP y te da prioridad, porque es baja potencia. Emites en baja potencia y la gente pues pone los oídos atentos y te escucha y puedes hablar y te prioridad. O sea que con 5 vatios, o sea que hay equipos de baja potencia con menos vatios y la gente transmite, o sea, y en Morse mucho más. Yo recomiendo también la gente que aprenda Morse. Yo tengo un problema de oído y recibo mal. Transmito bien, transmitía, ahora hace tiempo que no transmito. Entonces el Morse es fácil, no es complicado. Es como la gente que sepa solfeo o tema de música, lo va a hacer facilísimo. Sí, ritmo. Y es otro método de comunicación, porque tú con un equipo de radio y haces un cortocircuito, estás haciendo Morse. Sí, Al final es un cortocircuito eléctrico. ¿Qué haces? Recuerdo bien eso cuando tengo aquí el libro, te lo estaba enseñando antes, de comunicación ahí de Estados Unidos. Y aquí en España puedes hacerlo. Tengo entendido que no es obligatorio el Morse, yo lo aprendí cuando estaba sacando mi licencia. Pero realmente la oportunidad que da el Morse también es muy, muy grande, tanto en luces como también en sonido. Así que eso vale la pena. Sí. Mira, desde hace ya años el Morse, yo me tuve que examinar de Morse. Me examiné primero de Cobravo, que era para
solo V y UHF, luego me examiné de Eco Charlie y me tuve que examinar de Morse en su momento. Entonces, luego Eco Alfa es mayor velocidad en Morse y también más experiencia con el equipo de radio. Ahora ya eso hace años que los han suprimido y lo suprimieron en muchos países. De hecho, el ejército americano también lo suprimió el Morse de su background original y por lo que sé lo han vuelto a poner porque el Morse es una comunicación limpia y sencilla y además llega muy lejos, es importante. Antiguamente la comunicación Morse era por cable. En las antiguas películas y verlos de vaquero era un manipulador, un cortocircuito y el cable transmitía la señal di o da. ¿Sabes? Sí, Entonces sí. ahora a través de que se inventó la radio, teóricamente dicen que Marconi, yo personalmente creo que fue Nikola Tesla el que la inventó Wow. y se la patentaron y se la birlaron, pero bueno, en fin, son cosas de conspiraciones que no merecen la No creo pena, como pero eso tú. es importante, ¿sabes? O sea que sí, sí. Ajá. Pues Ramón, sé que estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista, de este tiempo alrededor de hablar de comunicaciones y vas a estar dando un curso para los estudiantes también que están aquí en la Escuela Española de Supervivencia. Ujú. Y animo a todos los que vean este programa, desde Operación Vértice, Delta Bravo, todo lo que estamos haciendo también en la zona de Cataluña, todo lo que los otros instructores están haciendo, nos damos cuenta más y más de la importancia de estar preparados. Aquí en España no pasa nada, nunca pasa nada, y cuando pasa algo, no pasa nada. Es el juego de palabras que a veces usamos. Pero estar preparados marca la diferencia, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y estar en comunicación y saber cómo poder comunicarse es vital. No sé si te gustaría dar algún otro tipo de información que creas que fuera bueno poder mencionar en esta ocasión. Bueno, solo animaros, como dice Peter, animaros a hacer estos cursos que yo personalmente creo que son muy importantes, porque el día del apagón, el que no tenía electricidad y tenía placa solar y no tenía placa solar y no tenía luz, pues no pudo cocinar. O sea que es importante siempre tener ciertas habilidades y estar preparado para lo que se venga, porque supervivencia o emergencia es un accidente de coche, un accidente de moto, o una granizada, la Filomena, cualquier cosa que nos pueda interrumpir nuestro día a día, una rotura de una presa. O sea, es que no es que seamos tremendistas ni veamos el mal, no, pero nos gusta estar preparado. Y entonces en la comunicación es muy importante llevar un equipo de radio pequeñito, para la información que te pueda dar los estamentos oficiales o los no oficiales y los equipos de radio móviles, un PMR está bien o una banda ciudadana y aprender y sobre todo antes de empezar a usar, leeros el manual, que nadie se lee el manual, escuchar mucha radio, porque es importante escuchar mucha radio y no interrumpir a los que están hablando porque a veces molesta y crea confusión, sobre todo por el tema de confusión. Y una de las cosas importantes que yo creo que debe hacerse en la comunicación es la información veraz. Dar información clara, concreta, veraz y concisa. Es muy importante. Si veis que está con la familia, crear códigos en la familia para que estos equipos de radio los puede escuchar cualquier persona. Estos también que sean radioaficionados. Entonces tú, pues pones tu subtono, pones lo que sea, pero crear unos códigos personales que la gente no los entienda y puedas estar seguro. Pues ahora tenemos los ejemplos no me voy a meter en la polémica de una cosa nueva que ha salido para los coches que hace destellos, que puede crear ciertas complicaciones. Ya, qué bueno lo que estás diciendo y además que es divertido, ¿verdad? Llevar esa parte también cuando hablamos de esa jerga que usamos los radioaficionados, ¿no? Que en España me hace gracia cuando dicen breiko, 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 breiko y nosotros Sí, decimos el breiko se usa en radio, en la banda ciudadana. En breiko, en esta, no lo uses. No, no, te va a decir, tecu. de breiko en lo que es radioaficionado, no, porque
porque no, esto tiene su código del código Q, QRX o Eso es. QRT o etcétera, etcétera. Entonces, pues haces un CQCQ, que es Sí. un código de llamada, CQCQ, Charlie Quebec, y entonces, pues, llamada general o llamada fulano, mengano. Entonces, pues cada uno tiene su cosa. Los que hacemos las dos cosas y estamos un equipo, yo pertenezco a un equipo de radio, un club de radioaficionados de CB que se llama La Radio CB. Entonces, hacemos a través de sello de estos, pues salidas al campo. Antiguamente se utilizaba mucho, se hacían cazas de zorro, localizar la caza de zorro, localizar una emisora que transmitía mediante la técnica de triangulación, que eso se usa para detectar si ha hablado fulano con el móvil a nivel policial, lo que sea. O sea que eso es lo que os puedo decir y nada, aquí Sí. estoy. Cuando digas, me lo comentas, preparo el curso y lo hacemos. Eso es lo que vamos a hacer. Si quieren aprender más, que vengan al curso, que vengan también a los cursos presenciales de supervivencia y veamos cómo la vida entera cambia en un momento al descubrir estas cosas. Ramón, quiero darte las gracias por haber estado aquí con nosotros hoy, por esta entrevista. Y como dices, nos volveremos a ver. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter. Un saludo. Un placer saludo. estar de nuevo contigo y volverte a ver la próxima en persona. Eso es. Querido amigo. Como dicen, un Y saludos 73. saludos a todas las personas que vayan a ver este vídeo. Eso es. No quiero equivocarme, creo que 73 era el saludo para abrazos. Muy bien. Gracias, Ramón. Hasta pronto. Chao, hasta pronto.